Amigas y amigos, hoy en Gente Pro nos acompaña una experta mundial en temas de aftercare y de inversión extranjera. Ha asesorado gobiernos de todo el mundo y lidera iniciativas que transforman inversiones en crecimiento real y gran valor. Su mensaje es claro: atraer inversión es solo el comienzo. El verdadero reto es cuidarla, hacerla crecer y multiplicar su impacto. Hablamos con ella sobre cómo la República Dominicana puede llevar su estrategia de aftercare al siguiente nivel. Bienvenida, Carolina Raigada Peters. Hola, mucho gusto. Estamos muy contentos de tenerte aquí en Pro Dominicana y como centro de exportación e inversión nos sentimos muy felices con tu visita al país y cómo llevar este tema al siguiente nivel y revisar qué estamos haciendo hoy y qué cosas podemos implementar para ser mejores en el futuro. Pero quizás la primera pregunta es, ¿cómo se define el aftercare? Cuando a veces hablamos de aftercare, la gente no tiene idea de qué es que estamos hablando. ¿Cómo lo definirías? Mira, aquí tú entraste inmediatamente en uno de los temas más profundos y más críticos del aftercare, es que significa distintas cosas para distinta gente. Y eso lo aprendimos en un mapeo que hicimos para el Banco Interamericano, donde mapeamos más de 30 países y les preguntamos a las distintas agencias qué es lo que es el aftercare. Cada uno de ellos tenía su propia definición. ¿Y por qué? Porque el aftercare se ha ido aprendiendo desde los territorios, entonces los países han ido encontrando sus propias definiciones sobre qué es lo que es. Eso también implica que estamos próximas a una fase de estabilizar y de establecer una definición más amplia. Y en palabras simples, a mí me gusta pensar que el aftercare es esa disciplina, esa capacidad de maximizar el valor que las inversiones extranjeras traen a un país de manera que genere una transformación y un impacto en los territorios. Totalmente, pero el término aftercare ha tenido un proceso, diría yo, evolutivo. ¿Por qué es tan clave hoy más que nunca para agencias de inversión como lo es Pro Dominicana? Estamos en un ambiente de ciclos económicos más cortos. Lo que antes ocurría en 20 años ya no ocurre en 10, sino que estamos hablando de 5 años promedio. Entonces, si nosotros atraíamos una empresa anteriormente y pensamos que iba a estar en el país por los próximos 10, 15 años, eso ya no es de facto, ya no ocurre, sino que tenemos que hacerlo intencionalmente. Otro dato, si el inversionista dice que va a traer 100 puestos de trabajo, los estudios te dicen que en la práctica está solamente implementando 60. Entonces tenemos un 40% de posibles trabajos que se podrían implementar, pero que no están ocurriendo efectivamente, automáticamente. Entonces eso requiere una intervención intencional, disciplinada, experta en bajar la inversión hacia los territorios. Me preguntaba sobre la palabra aftercare, y es una palabra quizás que la ocupa el UNCTAD del 2007, es la primera vez que se escribe sobre ese tema. Y la gran pregunta ¿es aftercare un afterthought? Vale decir, ¿es dedicarse y cuidar a los clientes establecidos un pensamiento de casi segunda categoría? ¿Y por qué? Porque estamos hablando del 2007, 2010, 2015 todavía, donde este tema no estaba bien consolidado, no estaba entendido de que efectivamente sin un apoyo intencionado, estratégico y profesional, las economías que recibe la inversión realmente no maximizan la contribución por una parte, no absorben el impacto que la inversión puede traer y más aún el valor que esas inversiones traen a los países es menor de lo que podría ser. Entonces, aftercare es buscar maximizar lo que ocurre una vez que la empresa aterriza. A mí me gustó mucho que en el primer congreso Aftercare que hicimos en París, el 2023, uno de los participantes dijo, creo que tenemos que cambiar la palabra. Más que Aftercare, a mí me gustaría nombrarle Smart Care. Y creo que Smart Care realmente representa esa voluntad, esa estrategia y esa intencionalidad de maximizar el valor de la inversión extranjera en los países. Mira, no tuve la oportunidad de participar en ese foro. Sin embargo, pienso que sí, que es muy apropiado porque para nosotros ha sido crítico como país el tema del aftercare. ¿Por qué? Porque las empresas establecidas en el país en el año 2020, cuando nadie sabía qué iba a pasar, en un contexto muy incierto, apostaron por el país. La mayor parte de las inversiones que se lograron en ese año, que al final terminaron siendo el promedio de la última década, fueron empresas ya establecidas, que al ver un entorno de estabilidad, un apoyo gubernamental, dijeron, bueno,
lo que yo pensaba hacer en A, lo voy a implementar aquí en República Dominicana. Y ahí empezó, quizás diría yo, un periodo bastante exitoso para la República Dominicana en temas de atracción de inversión, de récords históricos, récord sobre récord, y cómo la República Dominicana ha logrado posicionarse a nivel mundial como un destino de preferencia para los inversionistas. Pero el trabajo solo comienza y hay muchas oportunidades de seguir mejorando. Y el concebir desde el inicio que ese inversionista que está tocando la puerta desde el momento de exploración, le tengo que dar un cuidado sabio, no solamente como agencia, sino que impacta el conjunto de las instituciones que intervienen en el Estado, el propio sector privado. Pero tú analizando quizás un poco el caso de República Dominicana, ¿qué oportunidades de mejoras ves? Yo creo que el tema del aftercare está en pañales, está recién comenzando. Entonces hay como un área importante de liderazgo, de instalar la función a nivel internacional, ¿no? Y probablemente también a nivel de país, en el sentido que hay que aprender a hacer aftercare. No sabemos, no existen fórmulas, existen buenas prácticas que podemos compartir y podemos aprender, y por eso el foro y estos trabajos de viajar y los webinarios, etcétera, pero hay que definir qué es lo que es aftercare localmente. Entonces eso es un llamado para tanto para ProDominicana, pero también para las agencias de todo el mundo, de ir definiendo qué es lo que es aftercare localmente. El otro área es que yo creo que podría ser muy interesante, es explorar cómo aplicar principios de aftercare a industrias que tal vez no son necesariamente consideradas como inversión, como el turismo. Y ya estamos conversando con algunos países que tienen mucho turismo de cómo podemos aplicar aftercare a turismo, a convenciones, que si bien vienen una sola vez, pero también hay fórmulas de maximizar el valor de la relación con los organizadores de esos eventos y traer otro tipo de turismo y ampliarlo. Entonces, el aftercare es un camino que tú vas cada vez ganando nuevos territorios y lo vas implementando. Por ejemplo, en Brasil, ellos dicen, mira, el aftercare que yo voy a hacer, aparte de las empresas establecidas que tengo, pero voy a hacer aftercare a quienes traen capital al país. Y eso es muy interesante porque el principio del aftercare dice, trabajemos con las empresas que están instaladas. Pero ellos hacen aftercare para empresas que no están instaladas, pero que están invirtiendo en el país. Entonces, esa idea de un non-local FDI, o sea, que tú hagas aftercare con una empresa que no está instalada, pero que sí cumple con todos los requisitos de la inversión extranjera y que trae beneficio al país, también es una forma de entender aftercare. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué podría ser ProDominicana y el país? Yo diría que básicamente es hacer una revisión estratégica sobre qué es lo que quiere conseguir con aftercare, hasta dónde quieren llegar y cómo ir integrando esfuerzos que existen hoy en día, como el caso del turismo, y darle esa vuelta, darle esa mirada de maximización del valor de la inversión extranjera, ya sea a inversionistas físicos, inversiones de capital, grandes industrias, convenciones, y por qué no, también a estudiantes, que hay algunos países que estamos trabajando con aftercare para estudiantes. Mira, interesantísimo, y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el sector turismo ha representado el 28% de todos los flujos de inversión extranjera directa en la última década. Y es un sector muy pujante y donde tenemos la tremenda posibilidad de recibir la misma cantidad de población, y este año vamos a sobrepasar la cantidad de turistas que recibimos según las proyecciones, que vamos a llegar al tope a la meta de los 12 millones de visitantes. Pero esa capacidad de la República Dominicana, ¿cómo lo podemos hacer en un esfuerzo mucho más trascendente? Y la realidad es que muchos turistas que vienen al país, un alto porcentaje quiere volver. Y a veces quiere volver a invertir, desde pequeñas propiedades en zonas turísticas, oportunidades de inversión, o en grandes instalaciones de fábricas, corporaciones, o a nivel de servicio. Pero sin una estrategia adecuada y sin un plan de seguimiento adecuado, entonces no vamos a poder medir nunca los resultados. Y otro elemento que tendríamos que quizás repensar, Carolina, es la definición cuadrada, taxativa, que le damos a lo que es inversión en la República Dominicana, lo que es inversión extranjera directa.
qué implica y cómo se materializan. Pero cuando vemos quizás grandes estructuras y países que tienen años afianzando sus estructuras de inversión y que tienen estrategias que se revisan cada 5 años, cada 10 años y que tienen un plan muy articulado, a veces vemos la simetría de información y de capacidades a nivel del talento que podemos emplear, a nivel del tamaño de las agencias de promoción, de inversión. Hay factores diferenciados, marcados, que podamos hablar, bueno, para las grandes agencias, para economías muy grandes, eh, esto es el escenario deseado, pero para las que están en países de desarrollo, quizás su focalización debe ser atraer esas inversiones que generan ese factor de multiplicación en la economía o que tienen un alto impacto social. Mira, la gran diferencia es dónde estás en un continuo desarrollo. Esa es como lo que yo veo. No es que haya aftercare distinto entre economías desarrolladas y economías en desarrollo, sino que es que están más avanzadas en el mismo continuo. Por ejemplo, economías en desarrollo usualmente se enfocan en tramitología, en permisología, porque eso es una barrera concreta que tienen que abordar. Pero eso es solamente un paso. Las economías en desarrollo, perdón, las más desarrolladas, ya solucionaron la tramitología. Eso que sí que muchos de ellos tienen legislaciones antiguas, entonces ahí no vamos a hacer la competencia que tiene la metodología más complicada, ¿no es cierto? Porque no nos sirve mucho, pero sí entender que en los países más desarrollados también ellos tienen desafíos importantes con trámites y permisología, y más aún regulaciones muy estrictas ahora en sustentabilidad. Entonces también ellos tienen grandes dolores de cabeza con lo que son los papeles, los trámites, los permisos. Pero lo que yo veo que es como que ocurre es que a nivel de economías más maduras existe una mayor sofisticación en el desempeño del aftercare. Por ejemplo, en el foro que hicimos ahora en Sevilla, tuvimos a un experto inglés, Michael Charlton, que nos habló de cómo el Reino Unido trabaja con las grandes cuentas y las grandes cuentas se manejan a nivel casi de Downing Street. Y cómo se trabajan con los fondos de inversión, con los fondos de pensiones, con los grandes sovereign wealth funds, para maximizar el valor de la relación con ellos para que haya mayores inversiones en el país. Eso es tan importante como que un país, un país en vías de desarrollo permita construir una carretera que faltaba, que la inversión sea el catalizador para una carretera. Por ejemplo, me gustó mucho un ejemplo de Trinidad y Tobago, donde ellos como agencia han logrado ganarse el derecho para hacerles pitch de negocio a los inversionistas. Vale decir, había una empresa, un empresario invirtió en un sector y muy convencido del territorio, dice, de cierta forma, la agencia decide, mira, ellos podrían invertir en este otro. Entonces les han ido presentando nuevos negocios y ya van en la quinta inversión. Ha multiplicado por 7 su inversión. ¿Y por qué? Porque vieron que el inversionista tenía los fondos, tenía una disponibilidad, confiaba en la agencia y que la propuesta de inversión que les traía la agencia eran serias. Entonces hay un trabajo interno de la agencia que ellos hicieron de poner realmente las inversiones en un paquete, en un pitch que tenía posibilidad de ser aceptado. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Tanto en las economías desarrolladas como las en desarrollo, el gran diferencial es la profesionalidad del servicio, es la capacidad de construir lo que yo llamo the moment of truth, ¿no es cierto? Que la relación con el cliente, el momento del cara a cara con el cliente realmente sea estratégico y lleve conversaciones de construcción de valor. Esa es tanto la diferencia como el parangón y la posibilidad de ambos economías de generar gran valor. La pregunta es cómo van a responder a ese llamado. Si hablamos de retención y expansión, ¿cuál es el papel realmente que juega el aftercare, que quizás se concibió mucho como ese cuidado post-inversión? Ese es el área clásica del aftercare, que dice, bueno, si usted invirtió una vez, primero quiero que se quede por bastante más tiempo, ojalá indefinida, 40, 50 años, y dos, quiero que siga invirtiendo. Entonces ahí como que la
tu segunda inversión natural sería mejoras de las instalaciones existentes, sería una segunda subsidiaria en otra ciudad del país, sería traer nuevas funciones al país. Por ejemplo, si tienen aquí una función de venta, ¿por qué no trae también el call center? ¿O por qué no trae también innovación y desarrollo? Entonces, ir buscando nuevas divisiones dentro del conglomerado empresarial para que vayan trayendo. Ese es el aftercare clásico y ese es el que más se conoce y que está muy relacionado también con los indicadores de las agencias, ¿vale? Que son muchas veces trabajo, ¿no es cierto?, número de proyectos y flujo de inversión. Entonces, esas expansiones calzan muy bien con ese tipo de KPIs. Claro que el aftercare es mucho más que eso. Totalmente. Y parte de la experiencia que hemos visto en Dominicana es como una empresa ya instalada no solamente fomenta la inversión local de los pares, de los proveedores, sino que abre las puertas para que las comunidades se beneficien del impacto en la instalación de una empresa en un determinado territorio. Y parte de la tarea ha sido cómo seguir fomentando y cómo utilizar la plataforma de Aftercare para el tema de encadenamiento productivo. Porque yo creo que ahí es donde la conversación toma una conexión directamente con la comunidad donde la empresa tiene incidencia. ¿Cómo lo ves? Una empresa va a gastar 50, 60, 70% de su facturación anual en proveedores. Esos son montos considerables. Bastante. Y dependiendo de la dimensión de la empresa, todavía más. Dependiendo de la dimensión de la empresa. Entonces nosotros ya sabemos que existe lo que se llama el purchase power, existe el poder de comprar y hay una decisión corporativa de a quién se le compra. Entonces en Aftercare parte del trabajo que podemos hacer es influenciar ese a quién se le compra. ¿Cómo lo hacemos? Primero haciendo matchmaking con empresas locales, presentarle a empresas locales y asegurarnos que la calidad de las empresas locales esté de acuerdo a los estándares de la empresa. Y eso en algunos países implica preparar a estos proveedores en certificaciones, ayudarles en su marketing, saber presentar la oferta que tienen a las empresas para que la puedan comprar. Por una parte está esa educación al proveedor local, pero también hay un trabajo fuerte con el corporativo para enseñarles a qué se puede comprar localmente y buscar acuerdos que sean de acuerdo a los precios, a las calidades que ellos necesitan, los tiempos de delivery, etc. Por ejemplo, conozco un caso de un programa de desarrollo de proveedores donde se trabajó mucho los tiempos que la empresa necesitaba dentro de 24 horas de despacho. Entonces se trabajó a nivel de territorio con las municipalidades, con los puertos, con las empresas posibles candidatas a proveer, de manera que se pudiera cumplir un despacho en 24 horas. Entonces uno estás transfiriendo ese monto, ese dinero a una compra local, estás mejorando las capacidades y la capacidad de respuesta y la competitividad de la empresa local, muchas veces son pequeñas y medianas empresas que entran, y eso te da también toda una apertura a un diálogo más social, de inclusión de mujeres, inclusión de minorías en las cadenas productivas, que a su vez absorben los nuevos estándares de las empresas. Entonces existe una calificación local y una competitividad de esas empresas que es muy virtuosa. Tú sabes que eso es sumamente interesante porque hemos visto, como te mencionaba, el caso de las zonas francas y cómo esto ha ayudado a elevar la capacidad técnica, los requerimientos, la revisión de los procesos, los estándares de calidad dentro de las empresas. Y eso inclusive ha impulsado a que la empresa no solamente esté encadenándose productivamente con una gran empresa, con una multinacional y empezar a trabajar con esos estándares, sino que ha sido una catapulta también para que las empresas empiecen a exportar, porque ya conocen los estándares de lo que el mercado internacional está requiriendo. Y yo creo que eso es un aprendizaje cruzado sumamente relevante. Pero a veces, como todo el mundo tiene un concepto diferente de lo que es aftercare, ¿qué herramientas o métricas podemos utilizar para tener indicadores fiables que nos permitan construir, primero, esa relación de confianza, estar claro hacia dónde vamos, es el inicio para llegar, pero también medir la efectividad y poder repensar la estrategia si no está funcionando o redefinir las propias métricas? El tema de métricas es como un doctorado en aftercare, es un tema donde hay grupos que están trabajando sobre eso y no hay una respuesta específica. ¿Y por qué
porque hay un reconocimiento que las metas de número de puestos de trabajo, número de proyectos y flujo de inversión no son adecuadas para un sector de trabajo que es ecosistémico. Sí son buenos para la atracción porque te permite finalizar un camino, ¿no es cierto? Un camino lineal, pero en un trabajo ecosistémico no lo son. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las agencias? Están generando lo que se llaman los baskets, ¿no es cierto? Como canastas de indicadores, donde, por ejemplo, de acuerdo a las prioridades que vienen del gobierno o que los mismos el directorio se establece, como por ejemplo queremos fomentar la inclusión de género, el avance en la agenda de género. Entonces, dentro de su KPI va a decir, bueno, ¿cuánto de nuestras empresas ofrecen condiciones preferenciales para mujeres, cuánto toma de decisión femenina está en los directorios de estas empresas, etcétera? Entonces ellos definen que dentro de su KPI van a tener género. Otra agencia puede decir, mira, para mí lo más importante es la innovación. Entonces van a tener un KPI de innovación en base a número de patentes registradas por estas nuevas empresas, en base a reinversión, digamos, a dinero que no se repatrió a la casa matriz, sino que queda en el país y se reinvierte en inversión, o bien a eventos de emprendimiento donde se conecta los corporativos con startups locales. Entonces ellos van a tener ese tipo de indicadores. Otros van a decir el número de CO2 capturado a través del trabajo de las empresas, ahorro en agua, reducción de la huella de carbono de las empresas, etcétera. Entonces aquí hay un amplio set de indicadores que se pueden utilizar. Lo que estamos viendo es que las IPAs están tomando estos indicadores y lo están alineando a las grandes prioridades de la agencia, que esas se renuevan cada 2, 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Entonces tú tomas esos indicadores donde mantienes trabajo, flujos y nuevos proyectos, pero lo amplificas con los otros indicadores que de alguna forma los puedes alinear con otras áreas de gobierno. Por ejemplo, si hay un ministerio de género, puedes alinear este indicador de género con el trabajo de ellos. Entonces ahí hay que realmente generar una red de trabajo con otros departamentos de gobierno o otras entidades que generen KPIs, donde tú les puedes ayudar a, uno, recolectar la data y dos, a sus propios objetivos, pero tú no tomas el KPI, sino que tú lo contribuyes al KPI a una estructura que ellos tienen. Entonces, un modelo de esa forma te permite tener la transparencia y la solidez de la data, pero no necesariamente tener la responsabilidad del trabajo. Hablabas hace poco del tema de las municipalidades y cómo esto interviene e incide en los temas de inversión. Y cuando hablamos del caso de República Dominicana, nos pasa con mucha recurrencia que, ya sea por temas de limitación presupuestaria, de visión, entre otros, desde la estructuración de planes de ordenamiento territorial y definir cómo vamos a utilizar este territorio y cómo vamos a crear valor en este territorio, hasta limitar las funciones a lo que sería la gestión de los servicios básicos dentro de una determinada localidad, particularmente la recolección de los residuos sólidos. Muchas veces los municipios que tienen atribuciones de permisología, uso de suelo, sobre la base de sus planes territoriales, aquellos que lo tienen, no entienden el impacto de cómo su gestión afecta positiva o negativamente a la inversión. ¿Puedes compartirnos quizás algunas buenas prácticas de cómo construir valor entre gobierno central, estrategia país y gobiernos locales en temas de aftercare e inversión? Mira, yo creo que este tema de los niveles de gobierno es un tema que no tiene una respuesta única, pero sí hay una muy buena práctica de Holanda. Holanda es una referencia en temas de aftercare y ellos reconocen que las distintas agencias tienen distintas responsabilidades. Entonces pasaron una fase donde tenían competencia y bueno, no te voy a dar la información o por qué me estás preguntando eso, si eso no te corresponde a ti, etc. Entonces ellos definen que, mira, esto hay que ordenarlo y se han dedicado como 10 años a ordenarlo y tienen ahora un modelo muy bien funcionando donde tienen una red ellos lo llaman Invest in Holland, pero es una red de las agencias territoriales donde los municipios participan y permite uno compartir información de las grandes cuentas. ¿Y por qué? Porque si tu empresa está en el municipio A va a tener bastante información sobre esa empresa que la IPA no tiene. Entonces ellos hicieron esta red
con un modelo de financiamiento mixto. Parte lo pone el gobierno central, parte lo ponen los gobiernos locales, entendiendo que mejorar la competitividad a nivel país, a nivel región, a nivel ciudad, a nivel municipal, contribuye a atraer nueva inversión, a mantener los puestos de trabajo de la inversión que existe y a maximizar el valor. Entonces yo creo que esa forma de trabajar, de tener mesas de trabajo, de tener redes de integración, permite ir, uno, generando capacidad local, dos, poner en valor y articular la importancia del inversionista extranjero en la economía local. Y uno de los análisis que hago cuando empiezo a trabajar con un país y hacemos una evaluación, la pregunta uno es, cuénteme su narrativa del impacto de la inversión extranjera acá. Entonces, cuando tú sabes, por ejemplo, en el caso de Chile, que el inversionista paga aproximadamente el 60% de los impuestos del país, y tú llevas a esa información al municipio, el municipio te va a tratar de otra forma y va a estar interesado en, uno, porque necesita sus impuestos, y dos, de entender qué más se puede hacer para que esos impuestos suban, para que le llegue el beneficio al territorio. Entonces, el tema aquí es entrelazar los distintos niveles gubernamentales con una narrativa empoderadora y de la contribución positiva de la inversión extranjera. Pero me parece súper interesante el caso de Holanda, así que me tocará hacer mi tarea. Pero un último mensaje, Carolina, ¿de qué consejos darías a nivel de políticas públicas para impulsar una visión integral del tema de aftercare, donde no solamente sea la agencia de promoción de inversiones que tenga esa visión y ese rol, sino que también vaya acorde con las nuevas tendencias y que todos asumamos las acciones que nos corresponden? Porque si impulsamos todos de manera conjunta el desarrollo de un país, como lo hablabas, de esa integralidad en las distintas escalas de gobierno, si avanza uno, avanzamos todos. El tema de las políticas públicas es central al aftercare. ¿Y por qué? Simplemente porque el aftercare busca un beneficio país, busca un valor público, a través de permitir que una empresa cumpla sus objetivos corporativos y un trabajo territorial. Entonces, el gran tema aquí es instalar al más alto nivel una mirada de Investor Lifetime Value, ¿vale? Es decir, una mirada de la contribución del inversionista extranjero al ciclo de vida de la inversión. ¿Y qué es lo que implica? Que atraerlo es solamente el principio. Entonces, cuando a nivel ejecutivo adoptan esta mirada de, mira, no solamente queremos atraer, sino que queremos maximizar, hay una coordinación natural de todas las agencias en torno a este gran objetivo de la maximización del valor de la inversión extranjera. Entonces, mi primera recomendación de política sería ponerlo center stage, o sea, al centro de la agenda país, de competitividad país, como una herramienta probada de maximización de valor. Dos, invitar y poner KPIs en torno a la colaboración de las instituciones, porque es en ese colaborar donde se generan las condiciones óptimas. Tres, reconocer que la inversión tiene sus ciclos y que existen tiempos de bonanza y tiempos de contracción, y como tal es importante tener programas de resiliencia para estos inversionistas extranjeros. No queremos que se nos vayan en la próxima pandemia, ni en algún otro shock que pueda haber económico o geopolítico. Entonces, si es que como país logramos tener una mirada de cuidar esta maximización del valor, uno, crece el país más rápido, pero dos, evita las grandes caídas. Entonces, en dos palabras es ponerlo en la agenda al más alto nivel del país. Bueno, con Carolina pudiéramos durar días hablando de este tema y de otros, pero ha llegado la etapa final de esta entrega de este podcast de Gente Pro. Esperamos contar con su sintonía en las próximas entregas.